Hola, buenas tardes a todos. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar. Sabemos que atravesamos por momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimientos y experiencias que les favorezcan en el crecimiento personal y profesional. Mi nombre es Lucía Bárcena, hago parte del equipo de coordinadores de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte. El día de hoy nos acompaña como conferencista Mario Monsalve, quien desarrollará el webinar Gestión de Procesos de Negocio para el éxito de la transformación digital. Antes de dar inicio con nuestra charla, quisiera presentar a Mario. Mario es ingeniero de sistemas cum laude de la Universidad Industrial de Santander, con especialización en ingeniería de software y maestrías en administración de empresas y gerencia de proyectos. Igualmente tiene formación en técnicas de optimización de procesos industriales, programas de fortalecimiento empresarial y adopción de nuevas tecnologías habilitadoras. Se desempeña como consultor empresarial especializado en las áreas organizacional y tecnológica. Desde el desarrollo de webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas en diferentes espacios dispuestos por el conferencista. Igualmente, al finalizar la intervención, también se podrán resolver inquietudes que surjan en este momento. Para dar paso a nuestro invitado, les recordamos que este webinar es presentado por los programas de especialización en Dirección de Plantas Industriales, Gestión de Producción y Operaciones e Ingeniería de Procesos Industriales. Si desean ampliar información sobre ellos, les estaré compartiendo vía chat mis datos de contacto y asimismo al finalizar la presentación dispondrán de esta información. Si no siendo más, los dejo con Mario González. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. Gracias por acompañarnos en este espacio donde vamos a revisar cómo la gestión de procesos de negocio es un habilitador que permite el logro satisfactorio de los programas de transformación digital en los negocios. Como Lucía comentaba, bueno, mi nombre es Mario Javier Monsalve y tengo la oportunidad de liderar o dirigir, orientar esta conferencia. Soy docente de la Universidad del Norte desde hace 22 años y bueno, también combino mi labor docente con la academia y con la consultoría y espero poderles compartir unos puntos de vista que unido al que ustedes muy probablemente tienen al respecto de cómo preparar a las organizaciones para esta economía digital, sea importante para esta contribución. Bueno, la agenda que hoy queremos manejar, queremos desarrollarla en aproximadamente 45 minutos. Tendremos unos espacios de preguntas y respuestas cada vez que culminemos los temas que acá estoy presentando en la agenda. Entonces, la agenda tiene una primera parte que es una introducción y contexto a las organizaciones digitales. Pues si vamos a hablar de transformación digital, me parece conveniente que compartamos puntos de vista sobre lo que es una organización digital o un negocio digital. La segunda parte tiene que ver con los procesos de negocio como un componente clave de los negocios y pues, desde luego de los negocios digitales. La tercera parte, cómo con los procesos de negocios se habilita la transformación digital. Vamos a dar un espacio de ver cuán importante es entrar a trabajar o intervenir en los procesos de un negocio para que se puedan dar cambios y transformaciones que preparen a la organización para estos tiempos tan exigentes, que es lo que hablamos de la economía digital. Y la cuarta parte, quisiera compartirles todo lo que implica hacer esa transición de un proceso de una organización tradicional a un proceso que habilite una organización digital. Entonces, esa es la última parte, como una hoja de ruta de alto nivel, y dar el espacio, lo más interesante que quiero de la charla es dar el espacio a escuchar sus inquietudes, sus comentarios, sus aportes que nos puedan enriquecer esta presentación. Entonces, dando inicio a esta primera parte, hablo de la importancia de tener una contextualización de lo que son las organizaciones o los negocios digitales. Cuando digo organizaciones, pueden ser negocios del sector privado, del sector público, organizaciones
sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, en fin, son organizaciones, son esas empresas que se constituyen para cumplir una razón, un objetivo social y económico. Entonces, quisiera resaltar como 10 temas que hacen que se caractericen las organizaciones digitales de las organizaciones tradicionales. Existen algunos autores que dicen que las organizaciones tradicionales son las de ladrillo y cemento y las digitales pues son las que están preparadas para estos tiempos donde la tecnología y muchas innovaciones están a nuestro alcance para poder capitalizar una serie de oportunidades y atender también una demanda muy exigente que hoy en día tenemos. ¿Qué caracteriza una organización digital? Primero, una organización digital es aquella que se adapta a este entorno de la economía digital, contrarrestando lo que muchas organizaciones a veces quieren es que el entorno económico se adapte a su modelo de negocio, a su diseño, sino que las organizaciones digitales son aquellas que tienen ese buen estado físico para cambiar, para acomodarse a este entorno. Entonces, el cambiar y el adaptarse es parte de su ADN. Segundo, suelen ser organizaciones ágiles. ¿Qué quiere decir? Que tienen equipos de trabajo que son autónomos, empoderados, y ellos entienden que hay que empezar a hacer transformaciones. No se van a lograr transformaciones todas de una sola vez, pero sí se pueden ir logrando por iteraciones y que se va alcanzando a construir el futuro por metas, por escenarios mínimos viables. Tercero, son organizaciones que interactúan con sus diferentes grupos de interés a través de canales digitales. O sea, el canal presencial empieza a menguar y los canales digitales empiezan a tomar más relevancia. Y lo otro que se busca es que la experiencia que tenga el cliente a través de esos canales digitales no requiere intervención humana. No es hasta aquí llega y hay que esperar a que un humano siga en el proceso de su experiencia, sino que el canal digital trata de aprovechar todo el conocimiento, la experiencia y el aprendizaje para poderle atender al cliente de punta a punta en sus necesidades de valor. El tema de la experiencia del cliente es una de sus prioridades. Entonces, están pensando en cómo la satisfacción de la persona que consume o compra los productos y los servicios pueda tener una experiencia satisfactoria en el sentido de que suple su necesidad de valor. Por otra parte, son organizaciones en donde recursos, los activos de la organización, al igual que su capital humano, su capital comercial, intelectual. Pero la información es muy importante porque les da unas buenas bases para entender qué es lo que está pasando, cuáles son sus posibilidades y cuál está siendo el resultado de las decisiones que toman. Entonces, aprovechan mucho el manejo de la información y por cada grupo de interés tienen una representación de la información para poderlo entender mejor. Ya la presencialidad, desde luego, no es el esquema natural en una organización digital. En séptima característica, sus modelos de gobierno son maduros, responsables y efectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una instancia, un equipo de alta dirección que está evaluando, direccionando y monitoreando qué es lo que está pasando con la organización y están tomando decisiones oportunamente. No es que el modelo de gobierno se reúne, no sé, en octubre de cada año a revisar cómo van las cosas y proyectar el año entrante y al otro octubre otra vez, ¿no? Esto es un modelo que está muy oportunamente gobernando, haciendo que se den los resultados de la organización. En octavo característica, implementan esquemas financieros de costos variables
y de pocos costos fijos. Las organizaciones tradicionales primero tienen todo un andamiaje y una estructura de costos fijos altos que desde luego ese punto de equilibrio para poderlo superar es difícil. Entonces, en estas organizaciones los esquemas buscan ser muy de costos variables para que si hay operación pequeña, de todas maneras es rentable. Si hay operación grande, pues es mucho más rentable. Pero en los esquemas donde los costos fijos son muy altos y no se logra el punto de equilibrio, pues hay pérdidas. La novena característica de las organizaciones digitales es que utilizan tecnologías elásticas. Elásticas quiere decir que se paga por el uso de la tecnología, no se paga por la adquisición y la tenencia, sino por el uso. Entonces, es un modelo que se llama Cloud Computing, en donde es as a service. Entonces, si necesito más recursos tecnológicos, entonces pago por esos recursos. Si necesito menos, pues disminuyo el consumo. Es parte también de los esquemas de costos variables. Y una última característica, aunque hay muchas más, es que interconectan toda su cadena de valor, o sea, desde los proveedores, los equipos de producción, los productos, los clientes y los consumidores con tecnología. Entonces, todos los grupos de interés que están de punta a punta están totalmente interconectados y ahí viene una tecnología que viene desarrollándose desde hace más de 5 años, que es el Internet de las cosas. Entonces, las personas están conectadas con sus dispositivos móviles, con sus equipos, con sus servidores, a veces con otros dispositivos e incluso sus mismos productos. Entonces, son 10 características que hacen parte de una organización digital. De pronto algunos de ustedes dicen, bueno, pero yo sí podré ver alguna compañía digital. Sí, hay compañías digitales que incluso nacieron para ser digitales. Y hay varias acá como las que presento en esta diapositiva, en entretenimiento, Netflix, Spotify, en transporte, Uber y todos los diferentes esquemas de aplicaciones para servicios de transporte, en hotelería, en logística, en organizaciones de finanzas, de tecnología para las finanzas y de tecnología para los seguros, en ventas al detalle como Amazon, como en Alibaba, en subastas, en esos marketplaces como Mercado Libre, eBay, en educación como Coursera, Udemy, en BPO, en contact centers. Hay muchas compañías que nacieron digitales y se diseñaron de acuerdo a los contextos y características que acabé de describir. Pero también hay otras compañías que no nacieron digitalmente, nacieron en otro tiempo, para otro contexto, otro tipo de entorno económico. Pues esta economía digital, algunos autores la referencian como la cuarta revolución industrial. Entonces han habido generaciones anteriores a esta. Pero hay compañías que no nacieron en esos entornos digitales, en estos, sino que nacieron en otros entornos, pero han tenido el coraje y la valentía de empezar a transformarse para poder sobrevivir en este entorno digital. Y hay muchos casos de éxito. Desde luego, no es fácil hacer una transformación digital, pero uno ve en bancos, en telecomunicaciones, en manufactura y producción industrial, en agentes de carga, en servicios de salud. Uno ve cada vez más y más ejemplos. Desde luego, no es la gran representatividad, pero es una evidencia y un testimonio de que sí se puede tomar una compañía que nació para otro entorno, otros paradigmas, otra época digital, otra época económica y trasladarla a esta época o esta era digital. De pronto ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y qué fue lo que motivó que las organizaciones que no nacieron digitales se transformen en digitales? Y cuando uno estudia estos casos, empieza a encontrar unos patrones, unos esquemas comunes en donde, primero, sus líderes empezaron a pensar responsablemente en construir el futuro. Es muy diferente a de pronto otros estilos de liderazgo en donde están concentrados en administrar el presente o lo más delicado, empezar a vivir de sus éxitos pasados. Entonces, si yo quiero transformarme digitalmente, un factor
nacieron para otros entornos, no necesariamente digital, y siguen y quieren seguir intentando en su entorno original. Y esa es una actitud en donde el propósito es entrar a sufrir los cambios, a no hacer nada. Señora. Perdón, Mario, es que se te fue por un momento la voz en la anterior diapositiva, entonces, bueno, retomar. ¿Retrocedo un poco? Sí, por favor. Con el mayor gusto. Entonces, estaba hablando en esta parte de las características de las organizaciones que no nacieron digitales, pero que se transformaron digitalmente. Y coloco acá una reflexión que de pronto ahora podríamos compartir como en el debate, y es ¿por qué las organizaciones que no nacieron digitalmente se transforman digitalmente? Y estaba yo hablando que el patrón que uno encuentra en estos esquemas es que esas transformaciones no ocurren solas, sino ocurren porque a nivel directivo, a nivel de la alta dirección, de los responsables del gobierno de la entidad, empiezan a ser mucho más coherentes y a pensar responsablemente en cómo construir un futuro y contrarrestar los esquemas perjudiciales de la alta dirección en concentrarse en administrar el presente o en vivir de éxitos pasados. Y por otra parte, pues la transformación digital en algunos casos, desde luego, es mucho más demandante, y si no se transforman las organizaciones, ponen en vilo su supervivencia y su sostenibilidad a través del tiempo. Entonces, por ese motivo empieza uno a ver la importancia de reflexionar sobre si la organización debería transformarse o no digitalmente. Y uno encuentra posiciones de diferentes estilos de liderazgo que no quieren hacer nada, es una posición pasiva. Es como yo quiero sufrir los cambios del entorno económico, y el entorno económico voy a esperar a ver si se acomoda a mi modelo organizacional. Esa es la actitud que algunos llaman del avestruz, donde para no ver el problema meten la cabeza dentro de la tierra, y entonces no actúan de una manera proactiva. Hay otras organizaciones que solo actúan cuando ya se les arma el incendio, como represento en esta gráfica. Entonces, cuando ya se materializan los impactos del cambio, empiezan a tomar decisiones apresuradas en donde el fin justifica los medios, y toman unas decisiones a veces que avasallan muchos principios del diseño organizacional, pero también hay personas que actúan así. O lo que es más conveniente y lo que uno aprende de las experiencias exitosas de compañías que se han venido transformando digitalmente de una manera mucho más coherente, y es que son más proactivas, evalúan impactos, mitigan riesgos, reaccionan oportunamente y toman acciones estructuradas para que la organización se acomode a este entorno de la economía digital. Entonces, quisiera aquí hacer una primera parada de reflexión, y no sé si alguno de los participantes quisiera hacer algún comentario o tiene alguna inquietud sobre esta primera parte del contexto de las organizaciones digitales. Tenemos un asistente que tiene la mano levantada, se llama Jorge Morrón. No sé si Jorge tiene alguna pregunta que plantear. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? No, ya ninguna. Ya lo que le iba a preguntar ya lo dije en otra diapositiva. Ok, perfecto. Ok, Jorge, gracias. Bueno, Yadit, entonces... tenemos dos personas con la mano levantada. Entonces, Yadit, te doy la palabra ahora perfecto. para que plantees tu inquietud. Yadit, no te escuchamos. Bueno, mientras Yadit resuelve, vamos dándole la palabra a Luis Pérez, que también tiene la mano levantada. Muy buenas tardes, apreciado ingeniero Mario. Muchas gracias por la presentación, y quisiera hacer una inquietud. La siguiente es, efectivamente, hay unas transformaciones organizacionales. En su opinión, en su conocimiento, en su experiencia, ¿estima usted que la transformación hacia el mundo digital excluye la tradición empresarial? Es decir, empresas como las que ha mencionado, las transformaciones dejan a un lado la existencia física, como el caso del BVA. ¿Usted cree que el banco en un futuro
o otra organización, Toto, por ejemplo, y otra, desaparecerá físicamente? No, desde luego, los componentes físicos nunca desaparecen. Siempre habrá activos que son requeridos para la operación del negocio. Una compañía como, por ejemplo, Amazon, que es una compañía de las representativas en el negocio digital, tiene almacenes, tiene bodegas, tiene puntos de trabajo, tiene sedes, bueno, tiene diferentes activos que son muy importantes también para su logística. Lo importante es que yo no puedo virtualizar o digitalizar todo. O sea, yo no puedo digitalizar la infraestructura. Lo que sí puedo es replantear los paradigmas. Entonces, ¿qué pasa? El trabajar dentro de una compañía, así como forzosamente nos ha tocado en esta coyuntura que estamos viviendo, se puede seguir trabajando sin estar en el escritorio del edificio o de la sede de la compañía. Hay herramientas en donde yo digitalizo la interacción con mis compañeros de trabajo o con mis diferentes grupos de interés. Entonces, hay activos organizacionales que son requeridos para la operación y no todo se puede digitalizar. O sea, uno quisiera tener, por ejemplo, una compañía como una biblioteca en donde la persona que quiere comprar el libro entra, lo busca en el catálogo y lo descarga en PDF. Este es un negocio totalmente digital, no necesito mayor infraestructura física, pero sí necesito una infraestructura, digo yo, no sedes, propiedades, sino que necesito una infraestructura de TI, unos data centers en un entorno lo suficientemente seguro y de buen desempeño que sea requerido. Entonces voy a requerir la infraestructura porque la operación lo demanda. Lo que se replantean son unos paradigmas y unos principios de diseño para que se den los resultados que acabamos de revisar. Ahora, más adelante voy a expandir un poco lo que implica llevar a una organización a ser digital. Espero haberte dado una primera aproximación a tu pregunta. Tenemos otra inquietud por parte de Lenin Montalvo. Lenin, te cedo la palabra. Ay, no me permite activarte. Ahora sí, te activo el Hola, micrófono. ¿sí me escuchas? Sí, Sí, te señor. escucho, perfecto. Profe, mi inquietud, yo trabajo en el tema de agua y saneamiento básico. Mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Cuáles serían, primero yo creo que algo dijo ya, los criterios para yo decidir qué tanto de mis procesos los digitalizo? Y otra es si el solo digitalizar unos procesos no crea un desequilibrio porque algunos podrían estar más eficientes y otros menos eficientes con la digitalización. Entonces, al interior eso podría causar ese desequilibrio, un caos porque procesos más rápidos, procesos más lentos y al final el producto, los resultados podrían verse afectados. Claro, muy válido tu punto de vista y gracias por hacer esa observación. Uno no digitaliza todo como quien da la orden y a partir de mañana todo se digitaliza en punto. No, eso no ocurre así. Les agradezco pagar los por efectividad. De esa manera es que se digitaliza, no en bloque todo a la vez. Entonces, si tú estás en una compañía de servicios de acueducto, de saneamiento ambiental, pues desde luego uno dice, yo podría digitalizar la facturación. Entonces, los lectores, los envíos de las facturas, puedo digitalizar incluso el monitoreo a través de SCADA y de diferentes tecnologías para poder apoyar el mejor servicio a la comunidad que tengo que ofertar. Ahora, el esquema de cómo entiendo las necesidades de la comunidad, de cómo diseño el mejor esquema de plantas y de equipos que necesito, pues desde luego eso necesita una cercanía con la realidad y ahí la parte física es esencial. Entonces, yo lo que debo es digitalizar aquello que es conveniente, no aquello que no es conveniente. O sea, yo no voy a digitalizar y entonces a afectar mi buen
nivel de relacionamiento que tenga con mis grupos de interés. Entonces, tengo que colocar en una lista de prioridades y hacer un análisis responsable de conveniencia de qué es candidato a digitalizar y qué no es candidato a digitalizar. Entonces, ese ejercicio hay que hacerlo. No hay una receta genérica en donde yo digo paso 1, paso 2, paso 3. No, hay que aplicar un criterio de conveniencia, oportunidad, de viabilidad incluso para estos esquemas. Bueno, entonces, gracias por estos comentarios. Voy a seguir entonces con la siguiente parte de la conferencia y si hay otra pregunta u otro comentario al respecto de lo que hemos debatido, entonces lo volvemos a revisar en nuestro siguiente punto de revisión. Ok, entonces ahora miremos la segunda parte y es, entonces, si las organizaciones digitales se caracterizan por ello, entonces, ¿dónde salen a escena los procesos? O sea, ¿cómo es el tema de los procesos? ¿Cómo lo empiezo a articular o a colocar dentro de mi mapa digital? Porque es una pregunta muy válida para cualquier persona. Entonces, uno dice, pero ¿por qué hacer organizaciones digitales si además sigue siendo la misma organización? En el giro de negocio que yo esté, voy a seguir siendo la misma organización. Y desde luego, la organización no cambia su razón de ser. La digitalización no le cambia su razón de ser. Lo que cambia es su modelo de cómo opera y cómo funciona, cómo interactúa. Si ustedes hacen un análisis de qué es lo que busca como propósito, objetivo los negocios tradicionales y los digitales, hay cosas en común. Todos buscan la sostenibilidad del negocio, todos buscan intercambiar valor con sus grupos de interés de una manera balanceada, buscan fortalecer la relación con todos sus grupos de interés, buscan crecer en ingresos, posicionamiento, rentabilidad, optimizar sus costos operacionales, sus costos de capital y demás recursos. Desde luego, no se pueden salir de cumplir una normatividad de unas regulaciones. No puedo decir que entonces una organización digital tiene que evadir todos los marcos normativos que le rigen. No es así. Ustedes pueden reflexionar sobre lo que ha pasado últimamente con algunas organizaciones digitales en el sector de transporte que por no cumplir su normatividad tienen inconvenientes serios. Y cumplir con su responsabilidad social y ambiental. La organización digital lo que busca es tomar acciones de cómo replantear su diseño para que no se afecte su sostenibilidad. Y entonces empieza uno a ver cómo hay cambios de paradigmas y que para que una organización pase de una organización tradicional a una organización digital, los cambios no son cosméticos, no es simplemente colocar un aviso, somos digitales, colocar en el portal una información al respecto, ¿no? Esto tiene cambios de fondo, no son cambios de forma, son como la diapositiva, la imagen que coloco, son metamorfosis, en donde tengo que hacer una transformación de ese ADN tradicional a un ADN digital. ¿Qué hay que intervenir? Pues, por ejemplo, las organizaciones tradicionales, yo las diseño para que perduren y no haya que cambiarlas. Entonces, es difícil modificarlas porque son estructuras, no son flexibles, mientras que las digitales se diseñan sabiendo que ese diseño puede tener una vida útil de 6 meses y en 6 meses tendré que rediseñarla y no voy a sentarme a ahogar las penas, sino a seguir trabajando en ello. Por otra parte, los procesos, que es su esquema operativo, en las organizaciones tradicionales vienen de una base heredada de un diseño y le han hecho ciertas mejoras o en algunos casos algunas improvisaciones periódicas, mientras que las organizaciones digitales los procesos son demasiado importantes y ya no hay espacio para diseñarlos a prueba y error, sino que hay que buscar implementarlo con mejores prácticas y con modelos de referencia que por lo general esas ideas de negocio no salen de adentro de las organizaciones, sino de referentes. En cuanto a herramientas y potencial tecnológico, en las organizaciones tradicionales utilizan las tecnologías y también casi todo se enfoca en la intervención humana, mientras que en las organizaciones digitales las herramientas buscan tecnología para automatizar todo lo que sea posible. Desde luego hay cosas que no son convenientes ni viables.
En cuanto a las organizaciones tradicionales, el trabajo lo tienen que hacer ellos todo, mientras que en las digitales orquestan, o sea, hay un director de orquesta y hay varios integrantes y yo orquesto a los mejores, no trabajo bajo las restricciones de mis capacidades, sino las posibilidades que me da el mercado, entonces hay que tener capacidad de alianza. La conexión normalmente y el buen manejo, relacionamiento en las organizaciones digitales es con todos los actores y grupos de interés, no con algunos. Y ya empiezo a hacer una organización que no puedo concentrarme en el esquema de una burocracia y de dependencias, porque eso no habla el lenguaje del cambio y de la digitalización. Entonces, el modelo de organización a veces se le dificulta comprenderlo a personas, sobre todo en áreas de recursos humanos que vienen con la formación de los esquemas de la estructura, los manuales de funciones, procesos, y aquí le dicen, no, hay que trabajar con equipos autónomos y con esquemas de autoservicio, en donde el organigrama ya no es lo que rige, sino simplemente es un instrumento de jerarquía, pero lo que rige son los esquemas de gobierno y los trabajos en equipo, no como los modelos tradicionales de la administración 1 y 2 que ya empiezan a replantearse con este tercer nivel de manejo. Entonces, una organización digital no ocurre por accidente, ocurre es porque se tomaron decisiones e intervenciones para replantear sus componentes y alcanzar resultados interesantes. Entonces, una organización digital tiene unos principios de diseño. O sea, el diseño no es inspiracional, es algo que se hace con mucha seriedad, con unos principios que guían su diseño y su evolución. Entonces, son negocios cuyos planes de negocio son guiados por una visión, por unos modelos de alcance gradual y por iteraciones que se van afinando a través del tiempo. En esto estamos escribiendo el futuro, pero difícil predecir todo. Entonces las organizaciones digitales podemos predecir lo que está más al corto plazo con una visión futura, pero enfoquémonos en lo que podemos tener predictibilidad y cuando vaya pasando el tiempo nos vamos proyectando a lo otro. Los otros negocios tradicionales asumen que el futuro es predecible y eso en casi ninguno de los negocios es cierto. Y para la muestra de lo que estamos viviendo por estos últimos 2 meses. Las organizaciones digitales son 100% trazables, o sea, yo puedo saber en qué estado están las cosas y todos buscamos mostrar qué es lo que está ocurriendo. En las organizaciones tradicionales, la gente solo deja mostrar lo que quiere mostrar y otras cosas las esconde, entonces no se pueden tomar decisiones de una manera consistente. Las organizaciones digitales son veloces, utilizan tecnologías robustas de buen desempeño, cuidan la seguridad y la calidad de principio a fin para poder generar confianza. En las otras no hay un aseguramiento de calidad, sino un control de calidad al final para rechazar si quedó bien o mal, cuando ya el reproceso puede ser muy costoso. Y uno de los activos principales es la información y el capital intelectual. Mientras que en las otras era cuánto suman sus activos, cuánto valen y cuánto se han depreciado. Entonces uno dice, si uno quiere que las organizaciones tengan las características de una organización digital, necesariamente tengo que repensarlas y tener unos principios de rediseño o de transformación importantes. Albert Einstein decía que si yo quiero lograr resultados diferentes, pues necesariamente tengo que hacer las cosas de una manera diferente. No puedo con lo mismo de siempre alcanzar resultados diferentes. Entonces la pregunta es, ¿dónde habrá que intervenir? ¿Dónde habrá que tomar acciones de cambio para que una organización empiece a adaptarse a esta economía digital? Y algunas personas dirán, no, pues cambiemos el modelo de gobierno o el modelo de negocio o la oferta de valor o la estructura administrativa o influyamos en el personal, en sus roles, competencias, cultura, en los procesos de negocio, en los sistemas de información, en la infraestructura física y tecnológica o en todos los anteriores o como en algunos exámenes o ninguno de los anteriores. Pues realmente si yo quiero una organización digital, tengo que hacer intervenciones en los elementos básicos del diseño de cualquier organización. Hay una vista que no sé si todos estén familiarizados con ella, que es ver a la empresa como un sistema empresarial.
es algo que estudia una disciplina que se llama la arquitectura empresarial, pero estoy viendo el concepto de sistema empresarial. Y el sistema empresarial dice que es un conjunto de partes que interactúan entre sí para un propósito. El propósito lo acabamos de ver en las diapositivas anteriores, sostenibilidad, crecimiento, etc. Ahora, para que esos resultados se den, yo normalmente en mi sistema empresarial hago una combinación de entender las necesidades de unos grupos de interés, para ellos, que esa es su demanda, hacerles una oferta de valor de productos y servicios, de acuerdo a un modelo normativo y un marco estratégico de corto, mediano y largo plazo. Y entonces, si uno se hace la pregunta, ¿qué es lo que fabrica o genera los productos y servicios? Pues son los procesos. Ahora, los procesos generan los productos y servicios para suplir la demanda de los grupos de interés. Pero ¿quién mueve los procesos? Los procesos los mueven las personas, el equipo humano. Pero esos procesos también tienen que estar supervisados por un modelo gobierno. Y esos procesos también tienen que operacionalizar una estrategia. Y esos procesos también deberían tener tecnologías que automaticen aquellas tareas que son tediosas, que no tienen sentido que la haga un ser humano, sino que se pueden digitalizar. Y esos procesos administran información y esos procesos movilizan y se desempeñan sobre infraestructura. Entonces, si yo quiero un diseño, una organización digital, la columna vertebral de toda transformación digital, desde luego es mi punto de vista, es que yo tengo que habilitarla desde los procesos de negocio. Yo podría tener unos productos digitales, pero los productos digitales no van a ocurrir si no hago un proceso que interprete esa demanda de productos. Y yo no puedo llegar a lanzarle a las personas que generen los productos y servicios sin pasar por el proceso. Entonces, los procesos de negocio empiezan a ser como en los carros, ese eje de levas que transmite el movimiento para que exista, se cumpla la razón de ser del esquema. Entonces, cualquier organización, estoy dando una mirada de los expertos en temas de procesos, como el APQC a nivel internacional, dice que yo debo implementar procesos. Michael Porter también dice que debo implementar procesos, porque si no implemento los procesos, pues no sería viable este modelo de sistema empresarial. Entonces, las cosas quedarían totalmente desarticuladas. Y por eso toda organización debe definir unos procesos gobernantes o estratégicos, unos procesos que se llaman la cadena de valor, que va de entender la necesidad del mercado, hacer diseños de productos, servicios, mercadear, vender, producir, prestar el servicio, almacenar, entregar, facturar, recaudar y prestar la postventa. Ese desde luego es el proceso misional de una compañía y es donde está la interacción con los clientes y está de un color diferente porque pues es el que primero llama la atención de entrar a fortalecer para que la organización tenga futuro. Yo puedo tener una muy buena estrategia, pero si no tengo un buen proceso misional, hasta ahí llega el combustible. Y hay otros procesos que no dejan de ser importantes, pero que son transversales y de apoyo, que permiten que tanto los estratégicos como los claves operen y funcionen. Entonces, en una organización, si yo quiero tener una organización, no es solamente un proceso, son muchos procesos que hay que diseñar, implementar y mantener y evolucionar para que la generación de valor con los grupos de interés se dé. Ahora, el tema de los procesos es que si yo intervengo el proceso, muchas cosas se impactan. Entonces, el proceso es algo que requiere una atención, pero también un manejo inteligente de cómo hacer el esquema del proceso. No es un manual de funciones. Un proceso es algo mucho más allá. Un proceso implica tener una caracterización, como una ficha técnica de cuál es su objetivo, su alcance, su desagregación en sus procesos, qué le entra, qué sale. Tener claro que ese proceso debe implementarse para atender una demanda, no es para lo que salga, yo tengo que hacer una planeación de la demanda y tener la capacidad de cumplirla. De otra forma, empiezo a deteriorar la relación con mis clientes. Los procesos tienen que cumplir unos pactos de servicio, unos acuerdos de niveles de servicio, deben tener una lógica de negocio para saber cómo es el paso a paso y cómo intervienen las personas. Si el proceso, podríamos decir que es como el guión para los actores de una obra de teatro o como la partitura para un equipo, una banda musical. Entonces, el proceso de tener una lógica muy clara para que pueda ser interpretada, no
No quiere decir que todo esté totalmente inventado. Los procesos siempre estarán expuestos a mejoras y susceptibles a mejoras, pero yo tengo que partir de una lógica de negocio, no puedo improvisar cómo operar el proceso. También hay unos actores que el proceso demanda para que, de acuerdo a sus competencias, aporten lo que el proceso demanda de ellos. Por lo general buscamos en la transformación digital que los actores se enfoquen más en esquemas creativos, innovadores, colaborativos, que en hacer tareas que podría hacer la tecnología. También en un proceso hay controles, listas de cumplimiento normativo, hay unos recursos tecnológicos que tienen que asistir al proceso en sus actividades. Algunos gurús dicen que en las organizaciones digitales los procesos normalmente tienen una cobertura tecnológica del 80% a sus actividades. Cuando uno mira las organizaciones que están a nuestro alrededor y uno evalúa qué tanto le dan cobertura tecnológica a los procesos, se encuentran unos índices entre el 10 y el 30%. Entonces, hay una brecha importante que cerrar en digitalización. Y también los procesos hay que gobernarlos y tener unos indicadores de desempeño. Entonces, los procesos empiezan a ser un factor clave de ese sistema, de ese engranaje empresarial, porque los procesos son los que me permiten operacionalizar mi modelo de negocio. Se vuelven, como decía hace un rato, esa columna vertebral que articula todo. Son el medio para intercambiar valor con todo lo que hace parte del sistema. Y también tienen que capitalizar el conocimiento, las lecciones aprendidas y ser medibles, ser trazables y tener esquemas de contingencia. Conclusión, en los procesos de negocio se concentra la operación de una compañía y difícil es pensar en organizaciones digitales sin intervenir los procesos. Entonces algunas personas dicen, no, pues coloque teletrabajo y ya eso es una compañía transformada digitalmente. El teletrabajo es algo muy importante, pero no solamente es eso. Hay muchos otros componentes que entrar a intervenir. Entonces, sea o no digital una compañía, el tema de los procesos es clave, porque ahí es donde está la productividad y la competitividad de una organización. Y cuando una compañía se digitaliza, pues con mayor razón los procesos tienen que estar muy bien diseñados y estar bien operados y mantenidos, porque de otra manera yo no puedo tener una compañía digital y cada vez, como ese programa de televisión, llamada a un amigo a ver qué hacemos aquí. Entonces debe estar todo lo supremamente bien diseñado para que los procesos fluyan, para que sean los que articulen y movilicen todos los otros elementos para que reciban la demanda y la suplan en condiciones acordadas y que permitan que ese intercambio de valor genere un buen nivel de relacionamiento. Entonces, si ya habíamos hablado un poco del tema de las organizaciones digitales, aquí contextualicé sobre los procesos de negocio y por qué salen los procesos de negocio a la agenda de la transformación digital y no podemos evitar tener que intervenir ahí. Quisiera dar el espacio por si hay alguna pregunta, algún comentario sobre los temas hasta ahora expuestos. Sí, tenemos una pregunta por Luis Alberto Pérez, entonces te doy la palabra, Luis Alberto. Muchas gracias. Nuevamente celebro, Mario, la presentación y especialmente me quisiera remitir a combinar dos diapositivas que has presentado, la número 10 y la número 12. De la número 10 especialmente me parece, quisiera como profundizar sobre la relación que existe allí o el papel mejor que tiene allí la persona, el ser humano. Claro. Digamos, la diapositiva número 10, me parece que el planteamiento que haces está especialmente concentrado en el sujeto, cuando especialmente señalas, por ejemplo, que la persona pasaría a trabajar por instrucciones a propiamente por una autonomía, es decir, no espera la orden, sino que se involucra mucho más en el propósito central de la organización y con los diferentes grupos de interés. Y en la diapositiva número 12, tú lo que procuras es señalar, bueno, cuáles son las preguntas, cuáles son los cambios que se pueden, digamos, presentar con el nuevo desarrollo organizacional. Entonces, quisiera como poder como entrelazar mejor si lo que estamos, digamos, en el fondo definiendo es también un nuevo sujeto, un nuevo trabajador, un nuevo estilo de dirección, un nuevo estilo de liderazgo, bajo la idea esta o bajo la propuesta mejor de el cambio hacia una organización mucho más flexible, mucho más ágil, donde involucra mucho más las tecnologías, etcétera, etcétera. Bueno, así como está en la última parte
de la pregunta, todas las anteriores. O sea, realmente una organización digital no es hacer una intervención desarticulada. Todo entra, perdóname la comparación, a la sala de cirugía. Entonces, yo quiero hacer una cirugía para que el paciente que viene con signos vitales comprometidos pueda salvar su vida. Y todo entra a sala de cirugía. Lo importante es que el criterio del que interviene, en el caso de la salud del médico, sea lo suficientemente responsable, coherente, consistente para prolongarle la vida útil al paciente. Y en todos los temas hay que intervenir. Yo no puedo hablar de transformación digital sin trabajar la cultura de la gente. Hay un artículo que si acaso después alguno de ustedes está interesado se lo puedo compartir, y habla de la ecuación del valor empresarial. Y dice, si yo quiero una organización sostenible, tengo que trabajar en 3 áreas. Primero, en fortalecer su diseño. Segundo, en apropiar tecnologías. Y tercero, trabajar mucho con la gente, porque la gente es clave, la gente hay que sacarle el mejor provecho de su capital intelectual y que ellos encuentren la organización donde seguirse desarrollando. Pero también todo cambio genera reacciones y a veces hay casos en donde hay rechazo a pagar un precio por alcanzar resultados. Se quieren alcanzar resultados, pero sin dar, llamémoslo así, sin ceder un poco. Entonces hay que cambiar el diseño y a veces hay directivos que quieren resultados pero que no le tocan el diseño porque se sienten fuera de su zona de confort, o quieren resultados y uno les tiene que invertir en tecnologías y dicen, no, yo quiero resultados pero sin tecnología, entonces es difícil. Y si yo quiero resultados y tengo buen diseño, tengo tecnologías, pero mi gente no invierto en ellos, no los preparo para el cambio, no los impulso, no les doy empoderamiento, no les doy autonomía, pues desde luego hasta ahí llegan los 2 anteriores, hasta ahí llega y se frena toda la iniciativa de una transformación. Entonces, el capital humano, como su nombre lo dice, es algo muy valioso, pero no porque tenga empleados, tengo capital humano. Y ahí es donde uno debería hacerse la reflexión si de verdad mi organización está trabajando en su capital humano o simplemente en marcar tarjeta de sus personas, asignarles, afiliarlos, pagarles y en determinado momento cuando se acaba el contrato por otras condiciones despedirlos. Eso no es capital humano. Capital humano es cómo los preparo para que tengan más pertenencia para la organización, cómo los comprometo con los resultados de la organización, cómo los preparo en sus competencias, cómo los enseño a trabajar en equipo, cómo les empiezo a dar instrumentos de empoderamiento. Entonces, son muchas cosas y la gestión del capital humano en empresas transformadas digitalmente, pues es un tema supremamente importante. Entonces, lo que pasa es que cambian mucho los roles de los paradigmas tradicionales, pero no quiere decir que sean organizaciones inhumanos. Ahora, si la organización estaba diseñada para hacer cosas y emplear personas en cosas que hace la tecnología, pues desde luego ahí sí hay una afectación importante y eso ha pasado con todas las generaciones de la economía. O sea, cuando vino la primera era industrial, muchas personas que hacían el esfuerzo haciendo telares o haciendo esfuerzo en general, desaparecieron porque ya las máquinas, herramientas lo hacían. Y las personas, pues desde luego decían, uy, pero esto nos afectó mucho, tenemos que hacerle oposición y echar para atrás la era industrial, y la era industrial nos echó para atrás. Y las personas tuvieron que replantear su rol a pasar a hacer un esquema más de conocimiento, de experiencia, no tanto de esfuerzo como anteriormente. En este momento, el esfuerzo
Buenas noches. Al parecer estamos teniendo unos problemas técnicos con la conexión del conferencista. Esperemos pues a retomar. Mientras tanto, pues aprovecho el espacio para invitarlos a seguir conectados con nuestras conferencias virtuales que el día de mañana culminan y que hay una conferencia central relacionada con tus necesidades sumergidas en una transformación digital, la era de la inteligencia artificial, seguido de un panel de expertos en donde se desarrollará la temática desafíos laborales derivados de una transformación global, en el que participarán 4 de nuestros conferencistas que han estado acompañándonos a lo largo de la jornada programada. Esto será a las 4 de la tarde el día de mañana. Igualmente reiterarles que la semana comprendida entre el 18 al 22 de mayo estaremos en nuestra tercera feria virtual de posgrados, a la cual también invitamos para que puedan resolver todas las inquietudes de los programas de posgrado de su interés. Podrán también conectarse con las oficinas de admisiones, de financiamiento estudiantil. Reiterarles también que nuestros programas tienen las inscripciones abiertas y pues que este webinar es ofrecido por los programas de especialización en dirección de plantas industriales, gestión de producción y operaciones e ingeniería de procesos industriales, los cuales hacen parte del segmento de operaciones. Asimismo, pues aprovechando este espacio, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, para que estén al tanto de los eventos y actividades programadas para ustedes. Vamos a esperar unos momentos a ver si logramos restablecer la conexión con nuestro conferencista. Listo, profe, ahora sí, ya se volvió Ahora a sí, conectar. ok. Mil disculpas por este problema digital. Si quiere, desactivamos la cámara para de pronto mejorar la conexión mientras terminamos el desarrollo de la conferencia. Tenemos Sí, otra señora. pregunta, profe, no sé si alcanzó a terminar la anterior. Pues yo sí, pero creo que yo me quedé hablando solo. Entonces, estaba hablando de la importancia del capital humano y atendiendo pues el comentario que viene muy al lugar. No sé si haya otro comentario o Sí, hay si otra seguimos y pregunta. más bien dejamos los otros para el final. Listo, Gabriel. Gabriel tiene una pregunta, entonces le confirmamos que dejamos esta inquietud para la próxima sesión para poderle dar continuidad a la charla. La Entonces, Gabriel, próxima, sí, ahora la te damos. próxima parada técnica. Okay. Exactamente, así es. Bueno, Listo, profe. gracias. Entonces, bueno, ahí ya en este punto de la charla hemos entrado a revisar de por qué intervenir los procesos de negocio. Ahora, para que un proceso habilite la transformación digital, eso no es algo de solamente animarnos, no es algo de solamente motivémonos y las cosas van a salir adelante. No, es un proceso de transformación y los procesos de transformación no son tan, digámoslo así, tan naturales. Eso requiere una dirección. Las organizaciones no se transforman solas, alguien las tiene que transformar. Entonces puede haber algunos ajustes pequeños que son sencillos, pero digitalizar una organización y sobre todo guiada por los procesos de negocio, pues eso demanda una metodología que permita de una manera disciplinada, estructurada y formalmente establecida garantizar resultados. Entonces, cuando uno mira una organización y una organización perfectamente puede tener 20 procesos de negocio, no todos los procesos de negocio deben ser digitalizados, desde luego. Con el tiempo, cada uno tendrá un componente de digitalización de mayor nivel que otros. Pero la primera pregunta que uno debe hacerse es ¿en dónde empezar a hacer transformación digital guiada por procesos? Y entonces empieza uno a tener que priorizar cuáles procesos hay que intervenir primero. Desde luego, en el mapa que mostraba hace un rato, los procesos que primero uno empieza a tratar de digitalizar son los naranja, porque son los que tengo la interacción y la relación con el cliente. Pero con el tiempo empieza uno a ver que hay que ir trabajando en paralelo con otros procesos. Entonces, viene un tema de si son 20 procesos, uno dice, el primero que hay que intervenir es, por ejemplo, mercadear, o el primero que voy a intervenir es vender, o el segundo va a ser la entrega del servicio, o el relacionamiento, o hacer combinaciones de unos procesos van en una primera iteración y otros después van dos y luego así. Pero por cada proyecto de fortalecimiento a procesos,
esos procesos para que se fortalezcan implica que yo tenga primero que entender cómo están hoy. Yo no puedo hacer transformación si no tengo un punto de partida claro de cómo están hoy las cosas dispuestas, porque es el qué cambiar. Eso algunos autores lo llaman el as is. Después, lo que uno se concentra es en hacer innovaciones, buscar referentes de dónde puedo aprender y dónde puedo mitigar los riesgos de improvisación. Y entonces, una vez encuentro los referentes, hago un análisis de brechas, qué tan lejos estoy de los referentes, y vienen unas decisiones más difíciles, qué brecha cerrar entre lo que soy y en lo que podría llegar a ser, ese should be. Y entonces, cuando se llega a una decisión conveniente de qué es lo que es viable por tiempo, dinero, restricciones regulatorias, etcétera, se acota un escenario intermedio entre el rojo y el verde pues es sueños, esperanza, y es el azul, y ese océano azul al que uno debería irse se llaman los procesos to be, que serían los procesos fortalecidos, los procesos que capitalizan mejor todo lo que acabamos de ver de las personas, la tecnología, la información, etcétera. Y después de que se diseña ese proceso to be, así sea en un banco de laboratorio de estudio, luego tengo que construir una hoja de ruta, un roadmap o un plan de implementación para alcanzarlo. Entonces, un proceso que va a transformarse para implementar la digitalización no ocurre de un momento a otro. Y cerrar esas fases de la 1 a la 4 o a la 5 puede tomar a veces, en algunos casos, meses, en algunos casos, años. Entonces, depende de la complejidad y de qué tan preparada está la organización para el cambio. Entonces, para que un proceso llegue a habilitar esa transformación, implica varios temas de trabajo. O sea, tengo que garantizar que el proceso entiende los requerimientos del cliente y que el proceso los suple, que voy a contar con las tecnologías y el conocimiento y experiencia del ser humano para poder habilitar esa transformación digital y que sea el conocimiento del ser humano el que a través de chatbots o machine learning pueda entrar a intervenir con las excepciones del proceso. También implica que si mi organización tiene N sistemas de información, un ERP, un CRM, un sistema de gestión de manufactura, etcétera, yo tenga que integrar todas esas aplicaciones al servicio del proceso. No puedo utilizar aplicaciones en donde a través de agentes humanos paso, perdónenme, a limpio lo que ocurre en el negocio, ¿no? Los sistemas de información tienen que estar sincronizados con la experiencia del cliente. Entonces, eso implica también que las aplicaciones permitan ser integradas de una manera inteligente y que las tecnologías, aquí se vuelve algo muy relevante, en donde tienen que ser de altos niveles de disponibilidad y contingencia. No puedo frenar un fallo tecnológico, pues afecta a la operación. En ese fortalecimiento del proceso que traduce después a una transformación digital, yo no puedo en el proceso ignorar esquemas como que el proceso fortalecido cumpla la normatividad, defienda la causa de los grupos de interés, sus expectativas de valor, que ese proceso esté bien diseñado, bien mantenido, que tenga las mejores personas idóneas para el proceso, que las aplicaciones que soportan el proceso estén alineadas, que yo pueda sacarle provecho a la información de los datos del proceso para tomar decisiones, interpretar desempeño y que el proceso yo lo pueda digitalizar con tecnologías que lo automatizan de una manera inteligente, como los Intelligent Business Process Management System o los Robot Process Automation o las interfaces o el Machine Learning y con un esquema de gobierno. Entonces, cuando uno quiere impulsar una transformación digital a través de los procesos, supongamos que tomamos un proceso, el proceso de venta o el proceso de venta y de facturación y recaudo. Puedo hacer una combinación de varios procesos. Realmente esa transformación no ocurre de un momento a otro y las experiencias de estas compañías que les cité que han implementado compañías digitales de cero o han implementado transformaciones digitales, una transformación ya por procesos implica que yo diseñe una serie de iniciativas y proyectos
que voy a ejecutar a través del tiempo. Puede que el periodo 1 sea 3 meses, el otro 3 meses, 3 meses, 3 meses, pero que yo en el primer mes, por ejemplo, en primer trimestre, implemente algunos cambios normativos, la gestión de los interesados, la gestión del proceso, su diseño como tal, prepare a la gente, adecue las aplicaciones, aprenda a gobernar mejor los datos, dote de las tecnologías idóneas y tenga un buen modelo de gobierno para monitorear el desempeño de un proceso. Entonces, la transformación se va haciendo por etapas. No se puede llegar a decir, esperemos 2 años para estar transformados digitalmente, porque puede que en 2 años ya no exista viabilidad para la compañía. Entonces, empiezan a darse esas transformaciones que hay que hacerlas de una manera gradual y por ejes, por diferentes entornos que permitan que la transformación se dé. De esta manera es que yo quise abordar en este escenario cómo puedo gestionar los procesos de negocio para que la transformación digital sea satisfactoria. Y por eso hemos visto los temas de las organizaciones digitales, los procesos, cómo los procesos pueden encargarse de hacer la transformación digital con esa vista panorámica que vimos del sistema y lo que implica la transformación, que no es un tema de mañana ya está listo, o sea, es algo que hay que hacer que las cosas sucedan. Entonces ahora sí doy espacio a las últimas intervenciones y si no alcanzamos a atender todas las intervenciones, entonces a través del correo que la universidad nos está disponiendo, poderlas suplir también por un esquema desconectado. Entonces escucho si hay alguna sugerencia, algún comentario, alguna inquietud. Voy a darle la palabra a Gabriel Ginás, que era la persona que tenía levantada en la sesión anterior para que plantee su inquietud. Gracias. Gabriel. No, Gabriel no, parece que no estuviera en conexión. Si hay alguien más que desea pues plantear una inquietud, puede levantar la mano para poderle dar la palabra. Bueno, tenemos la mano levantada de Randy Ricardo Carvajal, entonces le doy la palabra. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos Randy, qué perfecto. alegría escucharte. Gracias, María Javier. Buenas noches a todos. Una pregunta cortica para respuesta cortica, dando posibilidad que otra gente pregunte. Mario Javier, en la experiencia real, o sea, pasando de la teoría a la práctica, ¿cuál ha sido como la principal barrera para que la mediana y pequeña empresa, digamos, no se anime o piense en muchas dificultades para realizar esta transformación digital? Pues uno entendería que el tema de manejo de cambio, temas presupuestales, temas gerenciales, temas políticos y demás, pero ¿cuál de ellas como que prima en nuestro país para no medirse tan a menudo a lo que es transformación digital? Bueno, es una pregunta de un debate bastante profundo. Tú has citado algunas de las respuestas posibles. Realmente la transformación digital tiene muchos habilitadores, como vimos, la tecnología, los procesos, la información, etcétera. Pero así como hay habilitadores, hay inhibidores de la transformación digital. Y esos inhibidores se encuentran representados en muchos ejes, ¿no? Desde luego, en algunos casos, la alta dirección es un inhibidor porque quiere resultados, pero no quiere transformarse, por lo que, pues, desde luego quieren defender su zona de confort. Entonces, en la pequeña y mediana empresa hay posiciones a veces muy históricas, muy tradicionales, y cuando uno trata de impulsar estos cambios paradigmáticos, algunas realmente lo jalonan a uno, lo sorprenden de que están como dicen, con la chispa adelantada, pero la mayoría de los casos son muy temerosos. Además, no tienen muchos recursos. Entonces, cuando uno habla que el plan de transformación implica una inversión, desde luego uno les dice, este es el caso de negocio y esto se recupera a través del tiempo. O sea, la inversión es una inversión en donde hay un compromiso de retorno sobre la inversión. Uno no hace transformación digital si no hay un caso de negocio. Pero hay personas que dicen, no, yo quiero recuperar en 6 meses, yo quiero recuperar
en un escenario que no es tan fácil. Entonces, algunos de esos inhibidores se dan. Otros inhibidores, pues, es la cultura de la organización. Entonces, cada organización es protagonista y es el responsable de su cultura. Y hay organizaciones que no tienen una cultura que es afín a estos esquemas de transformación digital. Entonces uno dice, primero trabajemos con la gente, empecemos a preparar la gente como el labriego, ¿no? Preparemos el terreno antes de sembrar la semilla, porque si siembro la semilla y el terreno no está preparado, pierdo tiempo, pierdo la semilla y me frustro, pierdo el dinero. Entonces, hay esquemas culturales, hay esquemas del estilo de liderazgo, pero también hay unas malas experiencias que contaminan. Entonces, hay personas que se han lanzado a la transformación digital, de pronto impulsados por proveedores que les dicen, cómpreme esto y lo demás vendrá por añadidura, y han tenido sus fracasos, y esos fracasos también se divulgan. Entonces, hay personas que dicen, no, yo no creo en eso porque a fulano le fue de esta manera, y entonces no quiero exponerme a ello. Entonces, también hay otro tema y es que una transformación digital, cuando yo tenga todo transformado, la información es muy necesaria. O sea, sin información yo no puedo operar digitalmente, ¿me explico? No puedo hacer un marketing digital si no conozco, si la información del conocimiento de mis clientes no está en mi CRM. No puedo entrar a hacer pronósticos si no tengo información de costos. No puedo entrar a manejar muchas cosas sin información, y entonces a veces la información no está lo suficientemente bien administrada, y cuando quiero hacer una digitalización me doy cuenta que me va a demorar, no sé, varios meses poblando de información de calidad y de consistencia este modelo de sistema empresarial. Entonces, tú mismo me dabas las indicaciones de la posible respuesta, pero pueden haber muchos inhibidores, y al respecto de eso hay varios papers que se han publicado de cómo entrar a contrarrestar esos inhibidores. Desde luego, los inhibidores no desaparecen por una orden, sino por un esquema en donde yo tengo una estrategia para trabajar en esos ejes o en esos frentes. Espero haberte dado una primera aproximación. Tú me decías algo corto, pero no es fácil responder con pocas palabras lo que tú preguntas, es muy profundo. Bueno, se nos ha agotado el tiempo para desarrollar la conferencia, y en este momento pues le doy agradecimientos a nuestro conferencista por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio, y a ustedes los participantes por haber aceptado la invitación de la Universidad del Norte a esta conferencia, y pues pese a las novedades presentadas en cuanto a conexión. Agradecemos todos su participación, y como les mencioné hace un rato, los invito a seguir conectados con la jornada de conferencias que culmina el día de mañana con la conferencia central que les mencioné, que es a las 4 de la tarde, la cual finaliza con un panel con 4 de los conferencistas que nos han venido apoyando en estas jornadas. Y la invitación también la próxima semana a ser parte de la feria virtual de posgrados. Ha sido un placer para mí acompañarlos en la tarde-noche de hoy, y les deseo pues a todos una feliz noche. Cualquier contacto, Igualmente, tienen mis gracias, Lucía. datos Un a la abrazo. mano. Bueno, que estén muy bien todos. Feliz noche. Hasta Chao, luego. hasta luego.